¿Qué haces rugiendo frente al espejo, Luis? ¿Estás ensayando para sustituir al león de la Metro-Goldwyn-Mayer? No, pero casi, porque sí que estoy ensayando para ser como un león, o bueno, algo parecido a un león, un Koma Inu. Bueno, así proteges la casa. Muy bien. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Iba a intentar hacer ahora el rugido del león, pero teniendo en cuenta que no lo grabamos con vídeo, igual el sonido iba a quedar un poco confuso. Bueno, y casi mejor, pero casi mejor no tener vídeo también de eso, también te digo, porque si no me sé de alguno que te saca un GIF, te hace un GIF animado ahí de... Ya te digo, de tu... para sacarme las vergüenzas. Pero bueno, diréis, ¿de qué estáis hablando? ¿Leones? ¿Proteger la casa? Bueno, los que hayáis ido a Japón quizá habéis visto que en la entrada de templos budistas y santuarios sintoístas siempre hay dos como estatuas diferentes para, o al menos que parecen proteger la entrada a ese templo o a ese santuario. Más que nada porque te miran con una cara que dice cuidado. Como vengas con malas intenciones, ojito, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿no? Ojito. De hecho, en los santuarios sintoístas están los Koma Inu, que tienen forma de leones o perros de fu. Y en los templos budistas lo que suele haber son Nio. Los guardianes Nio, eso es. Guerreros con expresiones así de ferocidad y de ira, ¿no? Que dan miedete. Dan más miedete que los Koma Inu, sinceramente. Sí, porque hay algunos Koma Inu que tienen hasta cara divertida, que son como muy kawaii realmente. Otros tienen cara Otros un poco... tienen cara más de mala leche, sí. Entonces, bueno, hoy queremos hablar justamente de estas dos imágenes tan típicas de templos y santuarios, los Koma Inu por un lado y los guardianes Nio por el otro. Me parece un planazo perfecto, porque además así damos un poco de contexto para cuando todos los japonistas visiten templos y santuarios, que sepan que están viendo. No es solamente que digan, oh, qué bonito, y le hagan millones de fotos como nosotros, sino que además sepan, pues eso, entender por qué están ahí esas estatuas. ¿Qué son, no? Exactamente. Pues bueno, los Koma Inu, a veces también llamados shishi, son eso, unas... Sí. Son unas estatuas con forma de león asiático, ¿no? Ya, como decíamos, estos los vais a ver en la entrada de los santuarios sintoístas y, como decíamos al inicio en el teatrillo, pues se cree justamente que protegen... Protegen. Se supone que protegen la entrada de todo mal. Exactamente, Laura, igual que los guardianes Nio en los templos budistas, pero bueno, de estos hablamos un poquito más adelante. Así que vosotros seguid escuchando, que ahora nos metemos con los templos budistas, pero hombre, había que empezar por algún lado. Empezamos por los Koma Inu, que realmente es la versión japonesa de los leones guardianes chinos, tan típicos de la dinastía Tang. Puede ser que a veces en Esta España... dinastía era la que hacía los refrescos estos con polvitos de naranja. Exactamente, sí, total. A veces quizá hayáis oído hablar de estos leones guardianes chinos como los leones o perros de Fu. Eso lo en he dicho español. yo hace un momentito. Exactamente, ¿no? En China se pueden ver estos leones guardianes pues en los palacios imperiales chinos y también, de hecho, en templos en Corea del Sur. También los hemos visto. Efectivamente, lo que ahí. pasa es que en Corea del Sur tienen todavía más cara mona, kawaii, que en Japón. Porque en Japón en muchos sitios sí que tienen a veces carilla de, no sé si de cabreo, ¿no? O al menos de lo que se supone que feroz, son. Porque, ¿no? sí, más feroces, porque son guardianes. Y claro, si vienes con malas intenciones, ojito que te estoy mirando. Hemos dicho al inicio que se encuentran justo delante de los santuarios sintoístas, pero que ya os estoy viendo venir, que vais a sacar, los que habéis estado en Japón, vais a sacar alguna foto por ahí, vais a decir, Sí, Laura, porque Luis, os gusta llevarnos la contraria. Exacto, y ponernos en situaciones ahí complicadas, pero me vais a decir, oye, esto es un templo budista, es el templo X, y en cambio, fíjate, hay dos Koma Inu. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues también a veces podemos encontrar Koma Inu delante de los salones de templos budistas. ¿Esto por qué es? Bueno, ya hemos hablado bastante de esto, pero es una demostración más de ese sincretismo religioso que hubo en todo el territorio japonés hasta realmente finales del siglo XIX. Sí, básicamente hasta que el gobierno Meiji dijo tenemos que poner el sintoísmo de Estado en el cual el emperador está arribota del todo como deidad para que todo el país se sienta unido detrás de una gran figura que aglutina a todos los ciudadanos de regiones tan dispersas, ¿no? Como pueden ser Hokkaido u Okinawa, que anda que no estaban lejos de donde estaba realmente
el emperador. Entonces, pues por eso se puso el sintoísmo de Estado y se separaron las dos religiones, porque es eso, había muchos lugares donde los templos y los santuarios estaban en un mismo espacio. Y de hecho en ese momento pues hubo lugares que a lo mejor eran templos y luego se convirtieron en santuarios o al revés, ¿no? Entonces puede ser que veáis este imaginario realmente sintoísta en templos budistas. Viene de esto, aunque realmente, como os decíamos, en los templos vais a encontrar más los guardianes Nio y en los santuarios estos Komainu, ¿no? Pero bueno, decíamos que esto viene de China, pues como tantas otras cosas en Japón, que realmente a veces piensas que los japoneses no se han inventado muchas cosas, No mucho, realmente ¿no? simplemente le han dado su toquecillo personal, Sí. porque de hecho ya en la China Han, el león era un símbolo de poder y se decía que ahuyentaba el mal, pues quizá pues por esa cara de ferocidad. Y de China, pues pasó a la península coreana, pasó a Okinawa, pasó a Japón, y de hecho en el Japón, en el pre-Japón, ¿no? Del periodo Nara, estamos hablando del siglo VIII. Ese comienzo, ¿no? Claro. De Japón con Pues ya con entonces Yamato. empezaron a usarse parejas de Karajishi, que significa leones chinos, para proteger diversos espacios sagrados. Lo que pasa es que entonces se solían hacer de madera, de metal, etcétera, y solían estar en el interior de la corte. Exacto, además también algunos casos, residencias de alto rango, también algunos templos ya, algunos santuarios, pero realmente no fue hasta el siglo XIV, fijaros ahí la diferencia, El salto, Sí. que las parejas de Komainu no empezaron a colocarse en el exterior, ¿no? Entonces, claro, para protegerlas un poco de las inclemencias del tiempo, en vez de ser de madera o de metal, pasaron a esculpirse en piedra, el material más usado realmente en la actualidad. Totalmente. Y luego en el periodo Edo, ya sabéis, ¿no? A partir del siglo XVII, dejaron de estar únicamente en templos y santuarios y empezaron a aparecer también en los caminos de acceso a estos templos y santuarios, generalmente al lado del primer tori que encuentras en esos caminos o el camino de acceso a la Monsenmachi. Sí. Hemos hecho un japonesamente de las Monsenmachi, que son estas calles comerciales que dan acceso a los templos, santuarios y demás, precisamente porque venían los peregrinos y había que darles servicios, ¿no? Ya fuera de restauración, de alojamiento, de compras varias, pues claro, pues al principio de esas calles pues se colocaban komainus. Y así lo vais a ver muchísimo en la actualidad, porque en la actualidad también siguen siendo normalmente de piedra, aunque hay otros materiales, pero los más habituales son de piedra, y eso los vais a ver especialmente a ambos lados de ese tori de entrada al santuario. También puede ser que los veáis justo a ambos lados del salón principal, justo enfrente, ¿no? Del salón principal, y hasta en otros lugares. Va a depender mucho del camino de acceso Eso a ese santuario. Puede haber más o menos parejas de komainu. Pero es que además los komainu, si os fijáis bien, aunque son muy, muy parecidas cada una de las dos estatuas, pero no son exactamente iguales. Hay un pequeño detalle normalmente que las diferencia. La boca. Si os fijáis en la boca, vais a ver que uno tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada. Esto viene, que se dice que el que normalmente es el de la derecha, tiene la boca abierta, parece que está pronunciando la sílaba A. Y el que tiene la boca cerrada, el de la izquierda, parece que pronuncia la sílaba un. Exacto, juntas estas sílabas, aún, es lo que en español decimos ese sonido del om, este om, que hace realmente referencia al primer y último sonido del sánscrito. Efectivamente, que de significa? hecho el om no es al azar, ¿no? Es por eso, es el principio y el final. Exacto, ¿no? Y entonces, claro, todo esto tiene una simbología importante porque básicamente lo que demuestra es el comienzo y el final de todas las cosas, ¿no? Es un poquito quizá parecido a la versión así japonesa del alfa y el omega, del alfabeto griego, ¿no? Y claro, casi que es del lo que utiliza el cristianismo, ¿no? Que se dice que, ¿no? Lo del alfa y el omega para Cristo y demás. Exacto, un poco el comienzo y el final del universo en sí. Es una manera también de decir estos komainu realmente lo controlan todo, ¿no? Cualquier que pase por ese camino que está protegido por esos komainu, a ellos no se les escapa nada, ¿no? Exactamente, ¿no? En la tradición china existe otra diferencia, que en Japón a veces
la ves, pero muchas veces no. La gran mayoría de casos no la ves, pero sí que algunos casos nos vemos fijado y dices, mira, aquí es estilo chino. Y en Corea chino. también se ve. En Corea más que en Japón, sí. En Corea Así es muy que por parecido eso a China. os la vamos a contar ahora para que os fijéis cuando veáis los Komainu japoneses. Exacto, porque normalmente en esta tradición china, uno de los Komainu tiene una pelota en la garra. Esto simboliza la protección de lo material, es decir, del mundo en sí, ¿no? Y el otro, en cambio, tiene un cachorrito justo entre las patas. Claro, que eso es el poder de protección, Ahí ¿no? está. Entonces, el que lleva la pelota o el mundo, suele ser el guardián masculino, mientras que el Komainu que tiene el cachorrito es el guardián femenino. Sí, esto es un poco ya es pasado un de poco historia, cliché, ¿no? Pero bueno, para que veamos que ciertos clichés vienen de lejos. Muy lejos. Como os decíamos, en Japón vais a ver muchas veces la pareja de Komainu que no hay ni pelota ni cachorrito, ¿no? Es tal cual. Que son iguales, salvo por la boca. Exactamente. Pero sí que hemos visto alguna pareja de Komainu que sigue justamente el estilo de la tradición china. Así como recuerdo, mira, me viene a la cabeza el del santuario de Karatsu, por ejemplo. O el santuario de Miyazaki. Cierto. Y hasta, fíjate, el santuario de Asaka, de Kioto, porque Mira claro, qué bien. Karatsu, Miyazaki, dices, están bueno, un poco más Kyushu, retirados de, claro, ¿no? Viene un de poco donde más, los japonistas a veces suelen ir. Sí, y hasta está más cerca, entre comillas, a la tradición china, ¿no? Por situación geográfica, exactamente. Claro. Pero fíjate, el santuario Yasaka también recuerdo, ¿no? Luego, aparte de eso, hay un montón de diseños diferentes de Komainu. Como decíamos al inicio, hay algunos que tienen apariencia así un poquito más feroz, pero luego hemos visto otros que tienen caritas como muy amables y hasta muy divertidas, ¿no? Demasiado quizás, ¿no? Sí. Para lo que se supone que representan. De hecho, tenemos una colección importante de fotos de Komainus y hay algunos que son muy, muy bonitos. Y luego hasta hemos visto algunos como muy delgados, muy diferentes, ¿no? De hecho, tenemos una colección de fotos de Komainu tan grande que a pesar de que tenemos un artículo en japonismo.com sobre los Komainu, es que no nos caben todas las fotos que tenemos porque no podemos encontrar más cosas que decir de los Komainu para que haya espacio para poner más fotos. No hay justificación, ¿no? No hay justificación. Esto quizás a lo mejor en algún directo específico, pero lo que pasa es que es un tema que para un directo yo creo que, no sé yo, si la gente se va a aburrir. A lo mejor se queda un poco corto, ¿no? Se va a no quedar sé. un poco Pero sería corto. bonito poder ver justamente todas esas fotos. Todos esos diseños, porque claro. tenemos un montón de fotos que demuestran de alguna manera los diferentes diseños que hay, aunque sí que todos tienen algo en común, que no son, en ningún caso, el Komainu es una representación fidedigna, digamos, de lo que sería el león asiático, sino al final un poco una representación simbólica, ¿no? Más estilizada, que además ha ido cambiando y ha ido adquiriendo esta forma concreta con el paso de los siglos. Sobre todo porque al final estos Komainu, como decíamos, tienen una función ritual de protección, etc. Entonces, al final, los diseños de los Komainu actuales, aunque, como decimos, pueden ir variando, pero se suelen enfocar en varios elementos. Las garras, por un lado, que son importantes, los dientes, ¿no? Esta ferocidad y los ojos del animal. El resto, pues bueno, pues más o menos simbólico. Luego también es curioso, porque decías tú antes, al inicio, que representan el poder, ¿no? Al final es un animal que representa el poder. Por eso también a veces vemos como imágenes parecidas a los Komainu en los aleros de muchos tejados de templos y santuarios, especialmente en este caso templos budistas, que aquí se nos lía la historia cantidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el templo, bueno, le llamamos el templo Keniki en nuestra casa, pero es el templo Keninji. Ya, lo que pasa es que muchos japonistas igual son demasiado jóvenes y no saben de dónde viene lo del Keniki, porque esto viene de Gris, de la película Gris. Gris Lightning. Ostras, viejuner total. Total. El templo Tenryuji, también de Kioto, ¿no? Si os fijáis ahí en los aleros vais a ver una imagen muy parecida a los Komainu. Al final es esa idea de poder, ¿no? En el arte vamos a ver muchas imágenes de Komainu. Para mis estudiantes del CEG
hemos visto durante el CEG, año tras año, en la asignatura de arte, esos leones chinos maravillosos. De la escuela Kano. Exactamente, Kano Eitoku, un gran ejemplo, ¿no? Una pintura en pan de oro del siglo XVI. Un ejemplo maravilloso de la opulencia justamente de la escuela Kano, y es una imagen muy curiosa porque claro, se ve esas cabelleras rizadas de los Koma Inu. Exacto. Con esa cola también ahí suspendida casi en el aire, y cuando ves las estatuas de Koma Inu de piedra, ¿no? Enfrente de los salones o el acceso a santuarios sintoístas, ves justamente esas cabelleras, uy, que no puedo hablar, rizadas. Totalmente. ¿No? Esa imagen maravillosa de Kano Eitoku, buscad en Google Images y así. También se han utilizado las imágenes de estos leones míticos para decorar biombos y puertas correderas en castillos japoneses, sobre todo el periodo Momoyama y comienzos del periodo Edo. Evidentemente no quedan tantos castillos que tengan, sobre todo, ¿no? Detalles interiores que sean originales de aquella época, entonces ya se ve menos, pero alguna cosa todavía se puede ver. Lo curioso es que, claro, a finales del siglo XIX llegan las imágenes de leones auténticas, ¿no? Ya dices, esto es un león de verdad. Más que nada porque es que no había habido leones de verdad en Japón hasta ese momento, hasta finales del siglo XIX. Y entonces, claro, ahí ya lo que va a ser, especialmente en pintura, por ejemplo, pues van a hacer unas representaciones bastante más realistas, ¿no? Bastante más fidedignas. Sí. Por eso, por ejemplo, si os fijáis en algún ukiyo-e, estos grabados en madera, pues por ejemplo Utagawa Kuniyoshi o Hiroshige, que son artistas muy clásicos de ukiyo-e, representaban los leones míticos, ¿no? De la tradición china y por extensión luego de la versión japonesa, al estilo parecido a como son los Koma Inu en la actualidad, porque ellos tampoco habían visto cómo eran los leones de verdad. Entonces, pues bueno, se fijaban en esas descripciones, pero también en lo que habían ido viendo a lo largo de los siglos, pues en esas estatuas, en templos, en santuarios sobre todo, etcétera. Decíamos al inicio que los Koma Inu en la actualidad suelen ser siempre de piedra, aunque también los hay en la actualidad de mármol o hasta de bronce, de hierro. Bueno, y hay uno muy peculiar que es de porcelana en el santuario Tosan en Arita, que es el único Koma Inu de porcelana que existe en todo Japón. Es una brutalidad de bonito. Porque además también el diseño es diferente. Es o sea, tan su elegante, cara es distinta. Es el Koma Inu más bonito que he visto en mi vida. Es precioso. Además, claro, ya sabéis, Arita es la cuna de la porcelana en Japón. Hablamos de Arita especialmente cuando hicimos el episodio del podcast hablando del viaje del verano del año pasado. Un sitio que nos encantó. Y claro, en ese santuario, tanto el tori de entrada como varias lámparas tradicionales, hasta hay vasijas, decoraciones, hasta barandillas. Bueno, ¿no? Y hasta los amuletos. Los amuletos tenemos aquí, un amuleto justamente de porcelana de Arita, pero ese Koma Inu es tan elegante, chulísimo. Es tan bonito. Buscad Arita japonismo en Google para leer el artículo que tenemos de Arita y así veréis dentro de ese artículo, porque en Arita hay mucho más que ver, pero hay una sección dedicada a este santuario. Deberíamos hacer un artículo específico del santuario, Sí, Laura. porque tienes muchísimas fotos que yo merecen lo digo la aquí pena. Públicamente para que se sepa y para que te caiga a ti el marroncillo. A ver, es que tendríais que ver la lista de contenidos pendientes. No hace más que... Mira que estamos escribiendo mucho, estamos sacando mucho contenido. ¿Tú estás segura que podemos irnos de vacaciones con todo lo que tenemos pendiente? No, pero es lo que hay, nos vamos de vacaciones. Seguro que muchos estáis pensando, especialmente si tenéis, por ejemplo, nuestro primer libro también, pero nuestro segundo libro, Japón en Imágenes, en él os hablamos de los Shisa, que es algo parecido, ¿no? Bueno, Shisa suena parecido a Shishi, que hemos dicho al principio, que era el nombre... El león de Fu, el perro de Fu. El perro chino este. Eso es la versión al final, ¿no? La variación local de un poco los Koma Inu de Okinawa. Exactamente. Y en Okinawa lo curioso es que estos Shisa no solo se encuentran en santuarios y templos, que es lo que ocurre con los Koma Inu tradicionales, sino también que los vais a ver en tejados y entradas de las casas y hasta en entrada de hoteles. De esta manera son protectores del hogar, ¿no?
el significado es el mismo, es mismo. proteger las entradas de sitios de la presencia de malos espíritus, del mal, etcétera. Lo que pasa es que en lugar de circunscribirlo a lugares sagrados, pues aquí se pone en todos los sitios. En todas partes, de hecho, un paseo por hasta la propia Naja. Cuando vas, recuerdo un paseíto que dimos por calles así, bueno, callejuelitas, que nos gusta siempre ir paseando a los sitios, vimos un montón de estos shisa, tanto en la entrada de las casas como en los tejados, ¿no? La gran mayoría de shisa tienen una apariencia como más amable, y a mí algo que me sorprendió, una postura que parece casi que van a saltar en cualquier momento, ¿no? Es decir, que están alerta ante la llegada de algo malo, ¿no? Y te saltan ahí a la yugular si vas con malas intenciones. Y están en pareja y también, pues como lo hemos dicho de los Koma Inu, uno tiene la boca abierta y el otro cerrada. Pero lo curioso es que en Okinawa también hay variaciones locales, porque si os vais hasta la isla de Taketomi, entonces los shisa los vais a ver en solitario, nunca en pareja. Todas las casas, todos los edificios, vais a ver un shisa en el centro del tejado, más o menos a la altura donde está la puerta. Como el centro, sí, exacto. Más o menos encima de la puerta normalmente. En el tejado, y solo va a haber uno, mientras que en el resto de Okinawa vais a tener las dos versiones, la de la boca abierta y la boca cerrada. Los shisa de Taketomi además son muy divertidos porque todos son diferentes. Todos. Entonces es una maravilla ir paseando por la isla, ir viendo los diferentes shisa, ¿no? Y comprobando todos los diseños. Que Taketomi tampoco es tan grande, porque tú imagínate que tuvieras que hacer esto en Naha, que es bastante más grande, ¿no? Pues al final el que sea el artesano de los shisa se vuelve un poco loco intentando hacerlos todo diferente, ya ¿no? No tengo más ideas. No tengo más ideas. Al menos Taketomi dice, bueno, pues es más pequeñito. Hablando de Naha, pues si os interesa, si vais por Okinawa, podéis comprar o también participar en algún taller para hacer vuestro propio shisa justamente en el barrio de la cerámica de Tsuboya. De Tsuboya. En Tsuboya hay un shiza enorme que os da la bienvenida y luego toda una calle llena de talleres y de tiendas que es maravillosa. Ahora puede ser que si sois lectores ahí japonistas de pro, hayáis visto a veces santuarios en japonismo que decís, oye, pero yo he visto un santuario que en vez de estos Koma Inu que me habéis descrito ahora, tienen, no sé, un zorro o un jabalí, por ejemplo, o hasta un tigre. O quizá también os hemos mostrado algunos con ratones, con conejos, con monos. Al final el significado es el mismo. Lo que pasa que si esto ocurre es porque ese lugar, ese santuario, tiene una deidad consagrada relacionada de alguna manera con ese animal específico que se está mostrando en esas estatuas. Entonces, a veces hay mitos y leyendas relacionadas con ese animal, en otras veces el animal es el mensajero de la deidad. Exacto. O algo relacionado. Mira, por ejemplo, los zorros. Esto es quizás de lo más clásico. Sí, si vais a un santuario Inari, claro, el zorro al final es el mensajero de la deidad Inari, con lo cual vais a ver que la entrada al santuario, la entrada al salón principal, todo el camino, todo está protegido justamente por estatuas de zorros, el kitsune japonés, ese mensajero justamente de la deidad. Por eso, en vez de Koma Inu, vamos a ver esos zorros. Exacto. Y en este caso, pues estos zorros suelen tener una pelota en la boca como símbolo de la deidad, una espiga de arroz o incluso a veces una llave, que la llave sería la llave del almacén donde se guarda el arroz. Y eso significa, lógicamente, simboliza la abundancia y la prosperidad, porque además, acordaos que en la época feudal de Japón a los samuráis y todo esto se les pagaba en arroz y encima cuando el shogun, por ejemplo, quería pues dar a un samurái o a un señor feudal un territorio muy grande porque era muy importante o le había ayudado mucho, pues le daba un territorio con mucha cantidad con mucha capacidad de producción de arroz. Entonces el arroz era abundancia y prosperidad y en lo que se medía la riqueza. Por eso aparece, ¿no?, como símbolo, al final como imagen de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Bueno, lógicamente cualquier santuario Inari, pero uno de los más conocidos, Fushimi Inari, ¿no?, en Kioto. También pequeños santuarios Inari que encontráis a veces dentro de otros grandes santuarios. Dentro del santuario Yasaka, que ya lo hemos mencionado, en Kioto, pues tiene un pequeñito santuario Inari. Exacto. Y claro, pues va a haber zorritos. En todos ellos, al
final siempre vais a ver estatuas de estos kitsune, ¿no? De estos zorros. Pero esto es quizá más frecuente porque, por un lado, ¿no? El propio santuario Fushimi Inari es tan popular entre los turistas que yo creo que cualquier japonista, incluso sin haber ido a Japón, has visto fotos de Fushimi Inari. Entonces lo de los zorros suena un poco más. Lo curioso es que a veces hay otros animales que decíamos, y por ejemplo a mí se me ocurren los jabalís. Los jabalís o jabalíes, ¿cómo se dice en Las dos castellano? maneras. Las dos maneras, vale. De hecho, en japonismo hemos hablado de dos santuarios, ahora me vienen a la cabeza dos. Uno, el santuario Go, que está situado frente al Palacio Imperial de Kioto, y otro, el templo, cuidado Que ahí. no santuario. Que no santuario, el templo Zenkyoan, que está justo en un extremo del barrio de geishas de Gion. En ambos casos, en vez de Koma Inu, vais a ver lo que se llaman los Koma Inoshishi, estos jabalíes que decíamos guardianes. ¿El por qué? Pues en un primer caso es una leyenda local, en el segundo caso porque son los guardianes justamente de la deidad de ese templo, ¿no? Y por eso, en vez de Koma Inu, ponemos jabalíes. Por ejemplo, luego también tenemos tigres, Laura, los Koma Tora o tigres guardianes, que en este caso suelen ser más populares en templos que en santuarios, por ejemplo, en Kuramadera, ¿no? En la zona de esta de Kibune Kurama, que a veces recomendamos como excursión de día desde el centro de Kioto, ¿no? Porque está en las montañas ahí al norte y está muy chulo. Pues en Kuramadera vais a ver tigrecitos a ambos lados de la puerta Niomon. También recuerdo los de Kurama me parecieron espectaculares, pero también recuerdo los del templo Zenkoku-ji en Kagurazaka, una excursión, un paseíto fantástico por este barrio de Tokio que está lleno de esas callejuelas tan estrechitas, llenas de bares y restaurantes fantásticos. Pues justo en las escaleras de acceso al salón principal hay una pareja al final de estos Koma Tora, ¿no? De estos tigres guardianes que tienen unas facciones como muy curiosas, porque no sabes si se están riendo o están siendo agresivos, ¿no? Es ahí curioso. Y luego lo que es el diseño del pie de la estatua es también fantástico porque hay unas imágenes de tigres saltando cascadas, de tigres luchando entre sí, o sea, tallados en piedra, es una brutalidad, súper bonito. Pues mira, al sur de Inuyama, el templo Owari Shigi-san Senjo-in también tiene Koma Tora. Y al noroeste del templo Shiten-noji de Osaka está el santuario Oe, que también tiene Koma Tora. Ala, ahí van unos cuantos ejemplos. Lo digo para que los japonistas que están con el lápiz y papel, y si no lo están, pues ya tardáis, dadle para atrás y lo volvéis a apuntar, porque os estamos dando alguna pistilla de Koma Inu que son un poco distintos y que yo creo que pueden hacer que la visita a Japón sea todavía más especial. Bueno, quizá uno de los lugares con Koma Inu diferentes que se ha viralizado, se ha hecho más popular en redes sociales, sea el santuario Okazaki, que está cerquita del santuario Heian en Kioto. Ahí tiene Koma Usagi. Es decir, Usagi, conejitos. Exacto, conejos guardianes, claro. Súper popular. ¿Y guardianes de qué? ¿De las zanahorias? Exactamente, sí. Pero claro, imagínate, las estatuas de los conejitos pues son como muy fotogénicas, ¿no? Quieras o no, es como son más kawaii, son más monas, bonitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿sabéis? El santuario Okazaki en un buen sitio. Pero también, nos saca, por ejemplo, el santuario Sumiyoshi Taisa. Eso. ¿No? Esto que a veces decimos que nos saca, también hay santuarios chulos, ¿no? Porque la gente piensa que nos saca, no. Pues mira, santuario Sumiyoshi Taisa, que encima tenéis conejitos guardianes, porque según cuentan el santuario se fundó en el primer día del mes del conejo del año 211, que además era año del conejo. Madre mía. Entonces, claro, era año del conejo, mes del conejo, día del conejo. Pues, lógicamente tenías que poner Koma Usagi. Yo recuerdo también el santuario Yagura en la zona de Yonokawa Onsen, a las afueras de Hakodate. Es verdad. Ahí había también una estatua de conejito, pero bueno, ese realmente no era un conejo guardián, pero era un conejo que traía la buena suerte, pero ya que lo hemos visto, yo te lo menciono porque lo apuntéis por ahí, ¿no? Y bueno, a veces también hay otros lugares que en lugar de Koma Inu tienen Koma Nezumi. O ratones guardianes. Ratoncitos. No son tan frecuentes de encontrar, pero se pueden ver en santuarios que estén dedicados a la deidad Okuninushi. Exacto. A veces la podéis ver como Onamuji también. Esto viene de una historia del Kojiki, ¿no? Al final una leyenda que se dice que justamente un ratoncito salvó a Okuninushi de morir quemado, en fin, ¿no? Una historia que se cuenta ahí, pues de ahí siempre
siempre todos los o muchos santuarios dedicados a esta deidad pues van a tener imágenes al final de ratoncitos. ¿Y dónde podéis ver ratoncitos? Ya decimos que no son tan populares, pero por ejemplo el santuario Otoyo, que está hacia el sur del camino de la filosofía de Kioto, tiene conejitos. Bajando a la izquierda. Entonces, bajando a la izquierda, ahí lo tenéis, ¿no? Merece la pena, hay unas estatuas muy, muy bonitas, ¿no? Y mira, un animal más, Luis, ya que estamos, los monos guardianes. Tampoco son súper populares, pero sí que se encuentran especialmente en templos y santuarios dedicados a la deidad Oyamakui, el nombre sintoísta, o Sannogongen, el nombre budista. Con el nombre budista quizá nos puede sonar un poquitito Claro, más. porque esta deidad, según el Kojiki, este primer libro mitológico de Japón, Crónicas históricas entre comillas. Históricas entre comillas, exacto. Habitaba en el monte Hiei y el mono es el mensajero espiritual de esta deidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, el santuario Hie, en la zona de Akasaka de Tokio, pues tiene conejitos. Es verdad. Que es un gran santuario. Además, es un sitio maravilloso en una zona, ¿no? Que destaca porque tiene grandes edificios y centros comerciales y demás, pero tienes este pedazo de santuario en mitad del barrio que es una pasada. Hay otros animales, de nuevo, como decíamos antes, pues depende de leyendas o si son mensajeros de ciertas deidades. Hemos visto gallos, gallinas, hemos visto dragones azules, exacto. Y hemos llegado a ver hasta tanuki. Esos perros mapaches, ¿no? Tan importantes del folclore japonés. Recuerdo en el templo Yashima, en Takamatsu, cuando estábamos haciendo ahí la peregrinación de Shikoku. Entonces, bueno, contadnos si habéis visto animales diferentes. Komainu efectivamente, diferente. Contádnoslo en el Discord que tenemos o bien en las redes sociales. Contadnos, mandadnos un mensajito y si podéis mandarnos fotos y nos etiquetáis, pues también somos Japonismo en todas las redes. Ahí están todas las redes. Pero bueno, hemos dicho al inicio que además de Komainu queríamos hablar de los guardianes Nio porque al final su función es muy parecida, ¿no? La de proteger la entrada a esos lugares sagrados de todo mal. Entonces, si habéis visitado algún templo budista en Japón, probablemente en la entrada del templo os habéis encontrado con dos figuras imponentes, amenazantes, que están ahí con los musculacos, están mazaos, músculos tensos. Están chetaos, que diría, ¿ahora se dice chetao? Que diría nuestro hijo. Vale, pues chetaos y unas expresiones ahí feroces e iracundas, pues esos son los guardianes Nio, los guardianes del templo. Pero que, claro, su presencia es mucho más que decorativa al final. Hombre, claro que sí. En japonés se les conoce también como Kongo Rikishi, es decir, los guerreros del Bajra, no sé cómo se... Bajira, ¿no? Supongo. ¿Bajira? Bueno, claro, ¿Bajira? yo esto del Bajira me suena porque los malos de Macross Frontier eran unos bichos que eran pseudoorgánicos y demás, y eran los Bajira, precisamente. Y en japonés lo pronunciaban así, ¿no? Como poniendo una I pequeñita entre la J y la R. Sí, Bajira. Es que a veces en estos casos la J suene ahí, pero Bajira me suena... No sonaba lo sé. como Bajira. Vale, pues bueno, Bajira, al final en relación al arma, ¿no? Que sirve para ahuyentar el mal, pues claro, son guardianes, son deidades protectoras que vienen de la India, en este caso, ¿no? Como justamente se les conoce como... Pues tienen que estar cansados. Vajiradhara. Ostras, yo no sé pronunciar esto. Si vienen de la India, tela. Oye, pero a lo mejor han pillado un avión, tampoco se han cansado tanto. ¿Eh? Y como decíamos al inicio, al igual que los Komainu, su función principal básicamente es proteger el templo y todos los ocupantes de la entrada de todo mal, al final. Bueno, y en este caso es evidente que quieren, ¿no? Los que hacen las esculturas que veamos que son fuertotes y que protegen. Que están chetaos, ¿no? Sí, porque llevan una faldita y una especie de túnica celestial y muestran pues unos abdominales muy marcados y los pectorales también ahí bien marcados, que casi parecen dibujos de cómic de estos de superhéroes en los que todos marcan hay unos musculazos que te impresionan. Además, a menudo llevan justamente ese arma ritual con forma de diamante que representa de alguna manera la fuerza indestructible del espíritu y que estos guardianes usan para combatir el mal. Esta arma que decimos que no sabemos cómo se pronuncia, que Bajira o algo así, ¿vale? Pero los Nio no solo son guardianes desde el punto de vista físico, porque también representan la dualidad y la necesidad de equilibrio en la vida, Laura. Por eso nos ponemos intensitos ahora. Claro. Yo es que soy muy intensito cuando quiero. Quiero poco, pero cuando quiero, tela.
Y por eso también vienen en parejas los Nio, ¿no? Entonces tienes el equilibrio y la armonía entre fuerzas opuestas, que es un concepto fundamental en el budismo japonés. Y al igual, como van en pareja, al igual que los Koma Inu, siempre vamos a ver que en los guardianes Nio uno de los dos va a tener la boca abierta y el otro siempre aparece con la boca cerrada. Exactamente lo mismo. Exacto, el Om. ¿Os acordáis de los Koma Inu, no? El Om Aum del sánscrito, el A. Pues eso esto, es. ¿no? Que es lo que nosotros en español diríamos Om. Exactamente, el primer y último sonido del sánscrito. Al final. Que esto sale en la canción Across the Universe de los Beatles, ¿no? El Jai Gurudeva Om. Pues esto, ahí ya también dicen el Om. De hecho, este Om, el mantra, se considera un poco la sílaba sagrada que simboliza la conexión de lo físico con lo espiritual. Tela, yo no sé si me he tomado suficiente té para meterme en estos berenjenales, ¿no? Pero al final es, de nuevo, lo mismo, el comienzo y final de todas las Pero cosas. es que lo que decíamos suelen antes. tener un nombre concreto, porque el de la derecha suele ser Agio, y ¿no? El nombre, Sí, y el sí. de la izquierda es Ungyo. Eso es. Entonces, Agio representa la energía activa, el de la A, y Ungyo, el de simboliza la energía pasiva. Entonces es eso, ¿no? Cuando los muestras juntos, que siempre van de dos en dos, es una armonía entre ambas fuerzas, un poco entre lo que toma el que da y el que toma, que esto también lo decía Frank Herbert en Dune, si te acuerdas. A ver, que no estamos en el podcast de Saliendo del Donut, ¿eh? No me seas aquí ahora muy friki. Bueno, pero estoy mostrando también cómo a veces la cultura popular o cierta literatura Toma o incluso, de ahí, claro. Claro, toma de aspectos que son culturales, que van más allá, ¿no? Sí, Y sí. que representan una conexión espiritual con cosas trascendentes, porque el ser humano a veces necesita buscar esta trascendencia. Absolutamente. Originalmente, Nio era una única deidad que de hecho protegía al Buda Gautama o Buda histórico, en japonés se le conoce como Shakyamuni, pero según una leyenda, su cuerpo se dividió en dos, en estos dos guardianes, el Agyo y el Ungyo, que son los que conocemos en la actualidad. Entonces, por eso siempre vamos a ver esas dos, ¿no? La pareja de guardianes en las puertas de entrada a los templos dedicados justamente al Buda histórico, ¿vale? En estas puertas que son los Niomon. Claro, porque es lo que va a decir. El nombre de puerta en japonés es mon. Entonces, cuando tú ves en la entrada, ¿no? Te pones un cartel o miras en Google Maps y pone puerta Niomon. Pues si os pone puerta Niomon, es que es la puerta de los Nio. De los Nio, exactamente, la puerta de estos guardianes del templo. Entonces ahí ya sabéis, mira, aquí vamos a fijarnos en estos guardianes Nio. Yo lo que espero es que los japonistas no hayan guardado el lápiz y papel que tenían de antes, porque creo que podemos decir algunos sitios, algunos templos interesantes, porque evidentemente cualquier templo budista va a tener sus guardianes Nio, pero hay algunos que son muy recomendables. Bueno, el primero sí o sí templo que tenemos que recomendar en cuanto a sus guardianes Nio, bueno, todo el templo es maravilloso, pero específicamente los guardianes Nio son obras de arte espectaculares, es el templo Todaiji en Nara, ya sabéis, el templo Todaiji, el templo del Gran Buda, ese salón del Gran Buda. Pues los guardianes Nio que aparecen en la puerta Nandaimon del templo Todaiji de Nara, encima son tesoro nacional de Japón y fueron esculpidos en el año 1203. Ahí te 1203 quedas loco. por el maestro Unkei, el gran maestro de la escuela Kei de este periodo, el periodo Kamakura. Además, Unkei se sabe que trabajó con Kakei, que era uno de sus discípulos. Y luego trabajó con aprendices. otro Kei, ¿no? Era un Kei con bueno, otro Kei. claro, es que esto era típico de las escuelas de arte de la época, bueno, y realmente hasta el periodo Meiji, muchas veces asumían justamente el nombre de la escuela, ¿no? Se hacían ahí una mezcla, un nombre específico como escultor o pintor o lo que sea. Son esculturas impresionantes, miden 8,4 metros de alto. Es que claro, es tremendo, ¿eh? Lo curioso es que solo se sabe que solo se tardaron 69 días en finalizarlas. Esto, pues, mira, de nuevo, para los estudiantes del CEG, los estudiantes que han hecho la asignatura de arte,
espero que os acordéis de la técnica del yosegi, muy típica del periodo Kamakura, que básicamente lo que era hacer como un Lego. Es decir, eso me gusta a mí. Claro, tú te encargas del torso, tú te encargas del brazo y luego derecho. juntamos las piezas. Luego lo juntamos todo, ahí, piezas de madera, se juntan y ya está. Claro, Oye, pues se puede producir al final con mucha rapidez. mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, otro sitio interesante es el templo Ninna-ji en Kioto, que está cerca del templo Ryoanji, el del Jardín Zen, y del Kinkaku-ji, el Pabellón de Oro, que suelen ser los más visitados en esta zona al norte de Kioto. Y nosotros siempre os recomendamos que si vais a visitar este norte de la ciudad de Kioto, que aparte de estos dos sitios, le dediquéis también un ratillo al Ninna-ji porque es muy chulo. Bueno, además, en época de floración de los cerezos está espectacular y esa pagoda que tiene 5 pisos maravillosa. Pero a lo que vamos, que es los guardianes Nio, pues la puerta principal de acceso es la puerta Niomon. Bueno, es un portón ahí maravilloso y está justamente flanqueada por 2 guardianes Nio que se pueden ver además desde el frontal, ¿no? La parte trasera justamente está decorada con 2 guardianes Koma Inu, que hace ahí una mezcla, ¿no? Por un lado tienes los Nio y por otro lado tienes los Koma Inu. Y en este caso los Nio no están protegidos por una redecilla. Exacto, que eso me hizo mucha gracia. Perdona que haga aquí el apunte, porque una vez que pusimos fotos justamente de guardianes Nio en Instagram, creo que o en Instagram o en Facebook, no recuerdo dónde. Fue. En Instagram recibimos un comentario que al menos escrito sonaba un poco feo, a lo mejor no era la intención de la persona, pero sonaba bastante feo, que nos decía casi que las fotos eran falsas, ¿no? Porque decía, es que estos guardianes no se ven, siempre están protegidos con una rejilla o a veces con un poco un entramado así también de maderitas y no sé, que dificulta mucho que los puedas ver. Esta foto no es falsa. Una recomendación buena, esta foto no es... Perdona. Ninguna de nuestras fotos es falsa, ninguna. De hecho, nosotros justamente ponemos fotos muy reales y muy realistas. Sí, no les hacemos grandes cosas para que sean virales ni colores extraños, sino que mostramos las cosas tal y como son y tal y como vosotros las podéis ver cuando estéis en Japón, porque es lo que queremos. Exacto. Enseñaros un Japón real, no un Japón así como cyberpunk o pero para cosas que raras. Las expectativas también sean las correctas, claro, ¿no? Lógicamente. Entonces hay muchos templos que es verdad, a veces lo que son las estatuas están protegidas por esta rejilla, que no pasa nada. Cuando lo haces foto, lógicamente es complicado, pero tú con el ojo es verdad que sí que lo ves. No hay ningún problema. No hay tanto problema. Pero es que en el caso del templo Ninna-ji, pues se pueden ver perfectamente. Por eso al final las destacamos porque os podéis fijar en todos los detalles sin la obstrucción un poquito de esas rejillas, de protección y demás. Pero bueno, seguimos en Kioto y nos vamos hasta el templo Kiyomizu-dera, que es uno de los más visitados, ¿no? En el barrio de Higashiyama. Y el acceso al complejo del Kiyomizu-dera se realiza por la puerta Niomon. Bueno, ya y estamos. Con este nombre, pues ya sabéis que va a tener la puerta Niomon. Koma Inus. Claro. En realidad sí, porque la puerta está flanqueada por la parte inferior por justamente 2 guardianes Koma Inu. También hay varias lámparas tradicionales. Claro, pero eso es antes de llegar a la puerta. Claro, pero me he hecho venir bien porque digo, ya que he hecho la broma y no me has hecho mucho caso, pues yo sigo con lo mío, ¿no? Pero luego en el interior de la puerta, justamente a ambos lados de la puerta, vais a ver las estatuas de esos guardianes Nio de 3,65 metros de alto. Son de finales del siglo XV y aunque es eso, son más pequeñitas y pero siguen siendo más recientes chulas. que las de, por ejemplo, el Todaiji que hemos dicho antes, pues sigue siendo chulas. Lo curioso es que aunque gran parte de los edificios del Kiyomizu-dera fueron destruidos en un incendio en 1692, la puerta Niomon sobrevivió y de hecho hoy es una de las estructuras más antiguas del complejo, así que solo por eso merece la pena. Luego nos vamos a ir hasta Yamagata, más la prefectura de Yamagata, para hacer la excursión al templo Yamadera, que es un precioso complejo budista que está repartido por la ladera de la montaña y tenéis que subir 1015 escalones para llegar hasta el salón principal del templo. Pero a mitad de subida se encuentra la puerta. ¿Adivinas el nombre, Laura? Koma Inumon. Laura, por favor. O sea, una vez el chiste está bien, pero ya 2 o 3... Es que como no me has hecho caso, pues yo sigo. Niomon. Pues eso, que es una puerta que se reconstruyó en 1848 y a ambos lados pues vais a ver estatuas de los guardianes Nio,
otra vez igual. Bueno, además es curioso porque notas su mirada, ¿eh? Notas según, además, eso se explica en un poco el panfletillo del templo, te dice que estos guardianes Nio te miran fijamente y como que te avisan con su mirada de que no te atrevas a pasar si tienes malas intenciones. Y según Ojito se con dice, eso. llevan un registro de todas las acciones pasadas de todo aquel que cruza la puerta. Pero ese no era Papá Noel. Pues estos también. También. Pero estos no vienen luego con regalos. Estos no te vienen con regalos. Cuidado que tú cuando tenías tal hiciste no sé qué. Pues te estoy vigilando, Ojito, te estoy ojito. controlando. ¿Eh? Se dice que las estatuas son obra de 2 aprendices de Unkei, que ya esto ya nos tiene que sonar. Y lo esa hemos mencionado escuela antes. Kei del periodo O Kamakura. sea, que eran de otros case. Otros Keis, y bueno, por eso están justamente protegidas como por una verja de madera, pero con el Se ojo pueden ver, ¿eh? se pueden ver perfectamente. Luego nos vamos a ir a la capital, a Tokio, para ver el templo Yoshinji, o llamado también Kuhonbutsu. Sí, que me encanta ese nombre popular, Sí. Kohonbutsu. El Kohonbutsu, ¿no? Es un poco así. Suena un poco mal, un poco regular, ¿no? En ciertos castellanos Ya sé que es así muy absurdo. castizos. Es absurdo. Está en el barrio de Jiyugaoka, que es uno de estos barrios que recomendamos mucho si estáis por Tokio y os apetece una visita algo diferente, saliéndoos del centro de la capital y de los lugares un poquito más... Diferentes. De hecho, Luis aparece en nuestro cuarto libro. Ya aquí la cuña publicitaria, Hombre, muy toca. bien. Ya has mencionado los dos primeros. Hombre, Pues el cómo conocer Tokio y no morir en el intento, Ahí donde está. hablamos de barrios de Tokio diferente. ahí está, por eso he dicho diferente, porque Jiyugaoka es uno de los barrios de ese apartado de Tokio diferente. ¿No? Bueno, tú decías, ¿no? Este templo, yo recuerdo que tienes el salón principal, los 3 salones de los Budas. Donde esto cada más salón tiene conocido. 3 estatuas de Buda, que es una Espectacular. pasada. Y el acceso se realiza por la puerta Sanmon, que a veces también se llama puerta Niomon. Claro. Oh, hombre, pues claro, pues entonces vamos a tener guardianes Nio. Exactamente, una puerta construida en 1793, que bueno, se sabe que en la parte superior hay una estatua de Buda Amida, además de varios bodhisattvas, pero no lo podemos ver, solo podemos ver la parte inferior. A ambos lados de la puerta vamos a ver esas coloridas estatuas justamente de esos guardianes Nio. Muy bien, me parece. ¿Dónde nos vamos ahora, Laura? Pues mira, yo quizá nos iría... ¿Qué hacemos? ¿Kioto? ¿Nagano? Vamos ¿Qué? a irnos a Nagano un poco, ¿no? Venga, Que ya nos hemos vamos- estado en Kioto. Hemos estado en Kioto, pues nos vamos a Nagano y quizá hay que destacar sí o sí el portón principal de acceso al complejo del templo Zenkoji. Es que de este Nagano. templo, el templo Senkoji de Nagano, es una barbaridad de grande y lleno de subtemplos y de cosas que merece la pena ver. O sea, te puedes tirar un ratazo muy largo Uf, ya ves, un paseando montón. por todo el complejo del templo. Y claro, pues tienes una puerta Niomon que da acceso al complejo, que como no, pues tiene 2 impresionantes esculturas de guardianes Nio. Sí que es verdad que tanto la puerta como las 2 estatuas de estos guardianes Nio fueron reconstruidas en 1918 tras un incendio, es decir, no tienen esa parte histórica, digamos, pero son al final obra de 2 maestros de la escultura moderna. Bueno, es una manera también de hacer que la escultura moderna también tenga cabida. Porque Exactamente. ya que se han destruido, pues dices, pues ya que tenemos escultores modernos de renombre, aunque no tengan ese legado histórico, pero bueno, ya lo tienen porque ya son históricamente importantes, aunque con menos recorrido, claro. Y dentro de unos siglos, Pues van a ser pues también de la misma manera que ahora hablamos de la espectaculares. escuela, ¿no? Total. De la escuela Kei del periodo Kamakura, pues se destacarán probablemente ciertos nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí estos guardianes Nio más recientes, pero justamente de 2 maestros modernos, ¿no? Actuales. Luego quizá muchos japonistas están diciendo, oye, pero yo también he visto estos guardianes Nio en uno de los templos más visitados de Tokio. Pues tiene que ser el Sensoji. Tiene que ser el Sensoji en el barrio de Asakusa, ahí en Tokio. Ya sabéis que el acceso se realiza por varias puertas. Una de ellas es la puerta Hosomon, es la segunda puerta. Claro, porque empiezas por la Kaminarimon, que tiene este farolillo ahí gigante. Bueno, farolote. Farolote, luego cruzas la calle comercial Nakamisedori y te encuentras otra puerta que es la Hosomon. Y justo en la puerta Hosomon tenéis 2 esculturas de guardianes Nio. De hecho, en el pasado la puerta se llamaba Niomon,
pero el nombre se cambió a Hosomon, que significa la puerta del tesoro, pues después de una de sus múltiples reconstrucciones después de la guerra, ¿no? En 1964 se usaron materiales resistentes al fuego y además comenzó a usarse para almacenar de forma segura los objetos más valiosos del templo. De ahí que se pasará a llamar la puerta del tesoro, ¿no? Hosomon, y no la puerta Niomon. Aquí lo que es curioso es que, claro, si no sabéis mucho de este tema, cuando pasáis por la puerta Kaminarimon, veréis que aparte de ese farolote que hay en el centro, a ambos lados también hay estatuas. Entonces piensas, pues esta gente de japonismo me ha dicho los guardianes Nio, pues ya está, hay guardianes Nio en la puerta Kaminarimon. Y no, en la puerta Kaminarimon lo que tenéis son imágenes de Fujin y Raijin, Exacto. que son los dioses del trueno y del viento. El Fujin es como si fuera Thor y el Raijin, ya pues como si fuera Tormenta, más o menos, ¿no? Una cosa así, ya puesto para hacer un... Exacto, no, pero tienes toda la razón. Hay que tener cuidado porque a veces podéis ver a Fujin y Raijin y decir, pues estos son los guardianes Nio. No, esos son los dioses del trueno y del viento, como dices tú, Thor y Tormenta. Para ver los guardianes Nio del templo Sensoji hay que irse a esta segunda puerta, la Hosomon, ¿vale? Y luego quizá, venga, uno más. Quizá te diría otro en Tokio, ¿vale? Vale. Otro templo que se ha puesto muy de moda en redes sociales, se ha viralizado mucho. O me estoy confundiendo. Estaba pensando siempre los confundo, en el ¿ves? Siempre Gokokuji. ¿Cuál es el del Manekineko? Ese Gotokuji, ¿no? Gotokuji. Exacto, claro, queremos hablar... Tú estás hablando del que está en el barrio de Bunkyo, el barrio especial de Bunkyo, Sí, en las señor. mesetillas de Bunkyo que nosotros hablamos en la web, un maravilloso paseo que no hay casi turistas y de hecho el propio templo Gokokuji es una preciosidad y está siempre súper tranquilo. Bueno, además el templo sobrevivió milagrosamente, hay que decirlo, tanto al gran terremoto de Kanto de 1923 como a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Vaya tela. Y ya sabéis que al final destruyeron gran parte, especialmente el centro de Tokio. Gracias a esto, la gran parte de los edificios de este complejo son construcciones originales de comienzos del periodo Edo. Y entre ellos, pues nunca la puerta... hay nadie. Nunca hay nadie. Entre estas construcciones originales está la puerta Niomon, que es la puerta principal de acceso al templo, que no se sabe muy bien cuándo se construyó, pero se estima que fue alrededor de 1697 por ahí, y tiene dos guardianes Nio y en la parte frontal y en la parte posterior dos estatuas de Buda. Es muy curiosa. Muy curiosa, además está lacado en rojo, merece la pena, ¿no? Luego otro templo que podéis visitar en Osaka, el templo Shitennoji. Bueno, yo decía que al sur del Shitennoji había un templo que tenía Komainus interesantes, ¿no? Que de animales raros, pues sin salir del Shitennoji, ahí tenéis Komainus, ahí tenéis guardianes Nio. Que nos liamos, ¿no? Bueno, estamos en el barrio de Tennoji y este templo, el Shitennoji, es uno de los templos budistas supuestamente más antiguos de Japón. Supuestamente, de nuevo, pues fue fundado en el 592, ¿no? Y es el primer templo budista que, de nuevo, supuestamente fue administrado y apoyado por el Estado japonés. 592, estamos hablando. Claro, los edificios del templo han sufrido muchos daños a lo largo de los siglos. Lo que vemos en la actualidad, la gran mayoría son reconstrucciones relativamente modernas, de la década de los años 60 del siglo pasado, 1960. Una de esas reconstrucciones es justamente la puerta Niomon. Pero bueno, merece la pena observarla, aunque en la actualidad no puedes cruzar por ella, no se permite el acceso por ella, pero sí que la podemos ver de frente, ¿no? Y es curiosa porque los guardianes Nio de esta puerta del Shitennoji son de colores diferentes. Sí. Porque está, por un lado, el Agyo de la derecha de color vermellón, este color que a ti te gusta tanto, y luego tienes un Gyo a la izquierda que es de color azul oscuro. Exacto, además ambos tienen esas túnicas celestiales que parecen flotar en el aire de color dorado, lo cual, o sea, en fotografía, bueno, en directo, es una auténtica maravilla. Y yo quiero destacar otra pareja de guardianes Nio, ya para terminar, que es la del mausoleo, dilo tú, Luis, Taiyuinbyo. Pero no es el último, porque yo quiero mencionar otro después. Bueno, vale, pues sí. yo solo tenía pensado el de Nikko. Sí, no, el de Nikko, el mausoleo Taiyuinbyo, es el que está dedicado al
nieto de Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Iemitsu, que también fue shogun. Y como no, pues el acceso al complejo del mausoleo se realiza por la puerta Niomon, que en este caso es una puerta de 8 pilares con decoraciones lacadas de negro y oro, Preciosa. flipantes, y tiene también 2 preciosos guardianes Nio espectaculares. Espectaculares, de nuevo, ¿no? Con esa representación del comienzo y final de las cosas. Yo iba a decir, pues hasta aquí el final no, también pero es del que podcast, yo pero no me veo que quería no. ir de Osaka, Laura, porque muy cerca del Shitennoji, también en la zona de Tennoji, tienes el templo Ishinji, Y Shinji, sí. que Ah, tiene sí, una ¡ostras! puerta de estilo moderno Es donde los verdad. guardianes Nio, es que la propia puerta no es una puerta de madera al estilo tradicional, sino es todo como metálico, cuando luego resulta que el templo es súper curioso, ¿no? Porque hay figuras que están hechas con las cenizas de fallecidos. Sí, sí, pero o exacto. sea, todo este templo, la puerta, merece la pena porque es muy diferente, ¿no? Exacto, y los propios además, guardianes con son esos muy diferentes. guardianes que son esculturas modernas. Modernas, también. Ostras, totalmente. no lo había pensado, pero toda la razón. Claro, es que estábamos estaría en bien Tennoji añadirlo. además, ¿no? Y pues puede merecer la pena. Vas al templo Shitennoji, ves unos tradicionales, aunque sean reconstrucciones modernas, Que y son luego vas al preciosos, otro, los del Shitennoji. son muy, a mí. muy bonitos. Y Wow. luego contrastas con una versión pues más al estilo de la sensibilidad que sea moderna. Me gusta el plan. He de decir que tenemos una colección, hemos dicho antes, de Koma Inu brutal. Y también de Nios. Pero ahora te lo estaba pensando, digo, tenemos muchísimas más fotos de guardianes Nio, a pesar de que a veces están con esas rejillas o esas Total. verjas que dificultan hacer la foto, no verlos, pero hacer la foto a veces sí que es un poco más complicado. Pero Luisete es un experto fotógrafo no veas. y oye, haces unas fotos siempre brutales. Pero de todas, quizá yo me quedo con la de Asakusa al templo Sensoji de noche. Tienes unas fotos ahí maravillosas en las que se ven iluminados estos guardianes Nio de noche. Buah, espectacular, ¿no? Pero bueno, ahí os hemos dado un montón de ideas para ver Koma Inus. Espero que el lápiz esté echando humo. Se les ha quedado ya. Se les ha quedado pequeñico. total. ¿Sabes? Cuando se te quedan los lápices ya así. Exacto, ya tienes que chiquititos. cambiarlo. Exactamente. Bueno, nos vamos a seguir coleccionando Koma Inus Vamos a y seguir guardianes coleccionando Nio. Koma Inus y Nios. Mátane.